Romanos capítulo 12 y el verso 3. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Encontramos, hermanos, en esta porción tan hermosa donde el Señor siempre habla nuestras vidas. Muchas veces la palabra del Señor viene para fortalecernos. Y qué bueno cuando el Señor viene y nos fortalece nuestra vida por medio de su palabra. Cuando trae una palabra de esperanza, de sanidad, cómo Él anduvo sanando sobre la faz de la tierra y cómo su palabra es fiel y verdadera, que no cambia, que siempre está presente para cada uno de nosotros, según la fe que tengamos, según la forma que nos acerquemos al Señor. Pero muchas veces también el Señor nos enseña de diferentes maneras, muchas veces nos exhorta, muchas veces nos trae a mirarnos a este espejo tan maravilloso que es su palabra. A muchos les encanta realmente escuchar un mensaje que realmente les traiga fortaleza, gozo, esperanza, pero muchas veces a muchos no les gusta cuando la palabra viene de exhortación o se les habla del pecado. Pero debemos nosotros de comprender que el Señor siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios realmente nos ha llamado para que nosotros tengamos conocimiento de su palabra, para que nosotros no sencillamente lleguemos al camino y nos quedemos como niños que realmente solamente toman leche, que solamente quieren el pan liviano. Nosotros debemos de acercarnos al Señor y tener una vista más amplia, de querer crecer en el conocimiento que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Y en esta ocasión el Señor quiere que nosotros meditemos un momento en lo que la palabra nos está hablando en esta porción de las Escrituras, como nos habla el apóstol Pablo en Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno, el cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe de Dios, que Dios repartió a cada uno. Hermanos, hay una forma de conducta que realmente nosotros debemos de tener. Muchos a veces la olvidan, tanto en la vida literal como en la vida espiritual, que son dos campos muy diferentes, pero la forma de comportarse debe ser similar, porque no significa aquel que conoce de Dios o no conoce de Dios. Debemos de actuar o de pensar que somos más de lo que debemos de pensar que somos, o de creernos más de la posición o de lo que debemos de hacer. Hay muchas formas de poder entender esta palabra. Por ejemplo, en la vida literal de las personas que lamentablemente no se han acercado al camino del Señor, ellos cuando reciben algo que hacer, una posición, por decirlo así, un ejemplo, ellos lo toman con mucha alegría. Tal vez pueden ser un jefe de un trabajo, puede ser un supervisor de un trabajo, puede ser alguien que esté en eminencia, en un poder, en un cargo, pero en el momento que se le es dado, ese momento lo toma con alegría, lo toma con gratitud, me imagino se alegra mucho, pero según va el tiempo pasando, la persona lamentablemente empieza a cambiar. La persona empieza a olvidar que las cosas que recibimos, las recibimos de un Dios tan bueno, de un Dios que nos da, realmente los pone en un lugar para darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de confiarnos algo, en otras palabras, de darnos la oportunidad que nosotros podamos desenvolvernos en algo, pero a la misma vez Él espera que lo hagamos de la mejor manera, de la mejor forma, con mucha cordura y con mucha humildad, para que nosotros en ningún momento los gloriemos
y en ningún momento pensemos que lo que tenemos o hemos recibido, lo recibimos por nuestra cara bonita o por nuestra sabiduría o por nuestra fuerza o por el de aquí o el por allá, sino que lo recibimos por misericordia de Dios, que Él es el que provee todas las cosas y es el que pone reyes y quita reyes, y es el que abre las puertas o también las cierra. Así debemos de nosotros de pensar siempre, pero lamentablemente cuando hablamos en la vida literal hay personas que maltratan a los demás, hay personas que se creen mejor que otros, hay personas que se les nota realmente que el cargo, la posición, el lugar donde están se les ha quedado muy grande, ¿verdad? Y empiezan a tratar a los demás de una manera incorrecta. Tal vez los empiezan a hacer sentir mal, incómodos, los hacen sentir como que realmente no sirven para nada o que realmente deben de hacer las cosas forzadamente y soportar a veces el agravio que reciben diariamente. Pero eso muchas veces pasa en aquellas personas que muchas veces no tienen conocimiento de Dios, pero a veces también pasa en la vida espiritual. A veces eso sucede en los que ya conocemos, en los que ya estamos dentro del camino del Señor. Muchas veces hay personas que piensan más de lo que pueden pensar de sí mismos, porque los títulos, déjeme decirle, los carnetes, las posiciones, todas esas cosas no lo hacen más a usted ni a mí mejor o más especial que otros. No, todos somos seres humanos. Todos recibimos el don de Dios. Todos recibimos algo que viene de parte de Dios, y si no fuese Él, tú y yo no somos nada. Nosotros somos como la flor del campo que realmente nace, crece, se embellece, pero el momento viene el sol, le pega fuerte y vuelve a secarse y vuelve al polvo. Eso somos nosotros. Pero cuando ya nosotros realmente empezamos a meditar que el Señor los aconseja, que no tengamos más alto concepto de lo que debemos de tener. Nosotros, cuando entendemos esta palabra, nosotros nos vamos a lo más bajo que podamos y nos humillamos ante el Señor, y sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, donde el Señor nos ponga o no los ponga, es porque así Él lo ha decidido. Y qué bonito es cuando alguien comprende de esta manera lo que es la posición de cada quien. Mire, hermanos y amigos que puedan estar escuchando, qué bonito es cuando una persona trata bien a otra persona, sea cristiana o no sea cristiana. Qué bonito se siente cuando aquella persona es sincera, cuando aquella persona realmente cuando da algo, lo da de corazón, y no después viene y empieza a hablar detrás de la persona o empieza a divulgarlo para que las demás personas se den cuenta lo que ha hecho. Qué triste es de cuando suceden estas cosas, pero qué bonito es cuando se encuentra una persona que está en una posición y le da un lugar a la otra persona de hacer algo, y lo hace de corazón y lo hace sentir bien, sea de trabajo, sea de servicio en el Señor, sea de hacer, sea de presidir, sea de predicar, sea de ayudar, de lo que sea, pero que se haga con aquella sinceridad y que se haga sentir bien a los demás, porque realmente ahí se está dando a entender uno lo que verdaderamente uno es. Uno es realmente un ser que también vive por la misericordia del Señor. Alabado sea su nombre. Encontramos aquí a Pablo, hermanos, que fue uno de los apóstoles más usados por el Señor. Un apóstol que realmente es cierto que en la historia se encuentra cuando él dice que era un perseguidor, él mismo. Quizás en el momento él se acuerda de eso y se avergüenza de donde él era, porque cada uno de nosotros sabemos de donde el Señor nos ha sacado, y cuanto más nosotros que estamos en el camino del Señor debemos de recordar de dónde el Señor nos ha levantado, de dónde el Señor nos ha librado, a dónde estamos cuando el Señor los ha llamado,
¿Para qué? Para realmente ser parte de su pueblo, ser parte de su cuerpo, ser parte de un remanente que espera misericordia de Dios y no olvidarnos de donde Él nos ha sacado, pero mantener esa humildad, mantenernos siempre en esa posición, por la razón de que este hombre decía: quizás yo no soy digno ni de llamarme apóstol, quizás yo me siento así como que realmente soy como un injerto, decía, como decía la palabra del Señor, soy como algo como de último, como un abortivo, decía el apóstol, como algo insignificante, que algo que realmente no tenía ningún valor. Pero él dice de esa manera porque realmente reconoce lo que Dios hizo por él y está diciéndonos al pueblo: no tengamos más alto concepto del que debemos de tener. Cuando realmente nosotros pensamos en esto, el apóstol lo vuelve a repetir en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no dice yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, este hombre dependía totalmente del Señor. Lo que tú y yo hacemos, lo hacemos porque el Señor trabaja en nosotros. Es lamentable muchas veces que incluso se oye decir que una persona cuando ora por otra persona y dice y se toma aquello, dice: cuando yo oré, aquella persona fue sana. Cuando yo oré, aquella persona recibió. Qué diferente es que cuando oré, el Señor hizo la obra. O qué bueno es decir, como un conjunto de hermanos y hermanas que estemos orando en la mañana. Cuando algo sucede, cuando algo ha sucedido a un hermano y ha recibido una gran bendición, qué bonito decir: nuestra oración fue escuchada por el Señor y el Señor obró. A Él sea la gloria y la honra. Pero muchas veces hay personas que les encanta decir que porque aquel oró, porque aquel hizo esto, porque aquel hizo lo otro. Hermanos, estamos agarrando lugar, un espacio que no nos corresponde, como sucedió en un tiempo con Moisés. Moisés quizás la Biblia lo describe como un hombre manso, humilde, pero en el momento que golpeó la roca, a ver en qué forma lo hizo, que el Señor se molestó con él, y eso le costó no entrar a la tierra prometida, porque las cosas que nosotros hacemos, depende cómo las hacemos, tienen consecuencias, pero cuando nosotros las hacemos con humildad y sinceridad y siempre reconociendo que la gloria es de Dios, la honra es de Dios y que nosotros somos solo instrumentos que Él ha tenido misericordia de nosotros, es un panorama totalmente diferente que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero la altivez muchas veces es muy grande en muchos. La altivez los conlleva a las personas por una posición, por un título, por un carnet que se les da, que hablan hasta ya más con orgullo, hablan con altanería, hablan como que ya fueran dictadores, hablan como que realmente solo ellos tienen la razón. Hermanos, Dios nos ha llamado que nosotros seamos un pueblo humilde, que seamos un pueblo que pensemos y actuemos con cordura. Cuando veo y leo las palabras que este apóstol habla, gloria al Señor, como lo decía él, gloria al Señor, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. El apóstol conocía muy bien la gracia de Dios. Usted y yo recibimos gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Es un regalo que ni a ti ni a mí nos cuesta. Es un regalo que Dios nos da cada día. Levantarnos, recibir todo lo que nos provee diariamente. Es Dios que lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Él conocía bien la gracia de Dios, de modo que habla con conocimiento de causas. El que había sido perseguidor de la iglesia
el Señor lo tuvo por misericordia, en gran misericordia al escogerlo, así como usted y a mí. Realmente Dios ha tenido misericordia por nosotros, para que nosotros reflejemos ese amor, para que nosotros reflejemos esa mansedumbre y esa humildad del Señor en nosotros, porque realmente un corazón altivo y orgulloso, un corazón que se cree y tiene un más alto concepto del que debe de tener, la obra de Dios no mora en él, por la razón de que Dios quiere que nosotros reconozcamos siempre que de Él provienen todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo capacitó a este apóstol mediante su abundante gracia para llevar a cabo su obra, y fue un gran éxito porque este hombre llenó a toda Asia, toda Europa, todo Asia Menor, levantando pueblo para el Señor. Donde quiera que llegaba, Pablo, alabado sea su nombre, levantaba una iglesia, llevaba el mensaje. Dios lo usaba, Dios lo capacitó en gran manera, porque este hombre, a pesar de como él fue totalmente transformado. Ya lo que él era antes no lo practicaba más, porque quizás en el tiempo que fue simplemente que pertenecía al movimiento de los fariseos, realmente las cosas que él hacía eran pedantes. Quizás realmente él se creía gran cosa, él se creía que sabía más que todos, él creía que nadie era mejor que él. Realmente quizás todas esas cosas habían en él, pero realmente llegó un momento que dijo que todo lo había dado por basura por la excelencia y el conocimiento del Señor. Y qué bonito es realmente reconocer y recordarnos de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha levantado, y que por misericordia nosotros vamos caminando, y que por misericordia la palabra que Él nos ha dejado los alimenta y la podemos entender para poder seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre lo capacitó de gran manera para que realmente él fuera y llevara su mensaje por todos los lugares donde él lo llevó. Era un hombre que realmente se entregó totalmente al Señor, un hombre que realmente no le importó realmente tener o no tener. Él decía que estaba realmente capacitado, enseñado para realmente tener en abundancia o no tener nada. Alabado sea su nombre. Era un hombre que trabajaba con sus manos, nunca tuvo un salario, nunca se le pagó por lo que hacía. Era un hombre que enseñaba todas estas cosas porque él quería hacer lo mejor para el Señor. Y vemos aquí este gran ministerio que se le fue entregado, pero vamos al cambio que se le dio a este hombre, porque él dejó que el Señor trabajara en él. Bendito sea su nombre. Y ahí está muchas veces la clave, que muchos no queremos dejar que el Señor trabaje en nosotros. Hay muchas cosas que debemos de sacar, de tirar a la basura, de despojarnos de ello, pero no muchas veces queremos hacerlo. Siempre el orgullo, siempre la altivez, siempre hay algo que el hombre muchas veces está en su corazón y le es difícil empezar a hacerlo como debe ser. Ahora bien, el apóstol reconoce que la misma gracia de Dios que fue derramada sobre él ha sido dada a todos los creyentes, sin excepción, quizás manifestándose de diferentes maneras, pero la misma gracia. Dios da gracia al humilde. Así dice su palabra. Dios da gracia al humilde y de lejos ve al que realmente es altivo. En otras palabras, traducido significa ese que ni lo ve, porque al altivo no puede estar cerca del Señor. Un humilde se acerca al Señor. Un humilde está en la presencia del Señor porque reconoce que Él es su Señor y que Él es un instrumento, que Él es polvo con vida, que Él es algo que realmente que depende cada segundo que respiramos de la misericordia de Dios. De modo que Pablo hace un llamado a la cordura de todos los creyentes que han gustado la gracia de Dios en toda su multiforma de llamado. Le dice que no tengan más alto concepto de sí,
que el que debe de tener. Debemos tener un sano y alto concepto de nosotros mismos, correspondiente a la realidad de la identidad que hemos recibido conforme al don o los dones que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no debemos tener un concepto más alto que el adecuado, que el que debe ser equilibrado conforme la gracia del Señor. Es un deber de cada uno y cada creyente tener un buen valor de sí mismo, siempre contemplándose desde la perspectiva con amor. La gracia del Señor es tan grande, hermanos, en nosotros, que ha hecho mucho para salvarnos, para revestirnos y transformarnos y darnos una esperanza de vida para que nosotros los mantengamos, alabado sea su nombre, con ese concepto que Él nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor, de que seamos siervos y que reconozcamos a la misma vez que somos siervos inútiles, que debemos de hacer siempre lo que el Señor dice. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que entendamos la diferencia entre la humildad y el autodesprecio. El menoscabo, o sea, el descrédito, no es una humildad, sino la actitud mental de alguien que no está equilibrado ni sano. La humildad es el reconocimiento y la aceptación de la valoración justa que hace Dios de nuestras vidas. La humildad se aprende cuando nos unimos en la gracia que el Señor nos ha dado como pueblo. Unidos como pueblo, ser humildes, ayudarnos, amarnos, respetarnos, cuidarnos. Esa es la manera que el Señor quiere que nosotros mantengamos nuestra postura, nuestro concepto. Su palabra nos dice en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, si nosotros no aprendemos a llevar su yugo, su palabra, no aprendemos a ser mansos y humildes, no podemos encontrar como dice aquí, descanso para nuestras almas. Siempre hay algo que lo va a hacer sentir mal. Siempre hay algo que lo va a sentir desesperados. Siempre hay algo que lo va a hacer sentir realmente que no tenemos esa fe que debemos de tener. Siempre va a haber algo que nos va a hacer sentir incómodos. Pero cuando dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, entonces vamos a encontrar, alabado sea su nombre, descanso para nuestra alma. Tener paz es muy importante en nuestras vidas. Tener paz, la paz del Señor es muy importante, tanto como realmente el menosprecio como el orgullo son actitudes de un corazón incrédulo y desobediencia a Dios. Es un pecado mortal, realmente espiritual, que realmente no debe estar en la presencia del Señor. Hay actitudes que cada uno de nosotros sabemos que estamos actuando mal, pero no hacemos nada por parar de hacerlas. Debemos pensar con cordura, dice la palabra del Señor. Y han de decir mucho que es cordura. Bueno, la cordura, un poco describiéndola, significa tener prudencia, ser una persona prudente, ser una persona con mucha sensatez, es ser una persona de buen juicio. Todas estas cualidades son de aquella persona que desean lo mejor para los demás, que mantienen una postura que no ofenden al otro. En vez de ofenderle, le ayudan. En vez de empujarlo, lo levantan. En vez de olvidarlo, se acuerdan de ellos. Esa es la postura que nosotros debemos de tener con cordura. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Realmente tenemos con nosotros mismos, es muy importante, es algo que debemos aprender a controlar. Pensar con cordura es un deber, no una opción. Realmente la consideración y el valor que nos damos
ha de estar acorde con lo que Dios nos dice en su palabra y conforme a la identidad que tenemos en Cristo el Señor. No debemos realmente faltarnos el respeto, no debemos de maldecirnos, no debemos de usar mal vocabulario en dirigirnos, ni tener pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Declaremos lo que somos en Cristo y lo que no, lo que realmente Él ha hecho en nosotros. Un momento estaba mencionando, mi hermana, que en el Señor somos nueva persona. Claro que sí, en Cristo somos una nueva persona. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero hay muchos cambios que debemos de hacer, y muchos de los cambios más importantes es el orgullo, es la altivez, es el creerse y tener un concepto más alto que el que nosotros debemos de tener. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 25 al 31. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, o quizás alguien nunca lo ha escuchado, pero dice la palabra del Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Ahí está la palabra. Que nadie se jacte. ¿En dónde? En su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué lindo es entender esto, porque muchas veces podemos perder lo que anhelamos, podemos perder lo que esperamos, podemos perder nuestra visión a la vida eterna por las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Mire, hermanos, cuando hacemos algo para el Señor, aseguremos que no tengamos rencor ni raíz de amargura con nadie. Que examinémonos, que si hacemos algo para el Señor, no vayamos a estar hablando del hermano y comiéndose al hermano desde la mañana hasta la tarde, y luego vaya a estar cantando, luego vaya a estar queriendo ir a orar o dedicarle un ayuno al Señor, o vaya a quererse ir a presentarse a la iglesia, y la forma que va vestida creerse más de los que están pasando a su lado, o cualquier otra cosa. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros nos comportamos y las cosas que hacemos, porque de todas estas cosas que el Señor mencionó aquí es donde nosotros hemos salido de lo menospreciable del mundo, de lo prácticamente que no servía, pero la misericordia de Dios ahora nos ha dado otra identidad a nosotros. Ahora, de no ser nada, después de no ser alguien, Él nos ha pasado a ser hijos de Él, lavados con su sangre, transformados. Pero debemos de buscar esa vestidura como debe de ser. Hay tantas cosas que se deben de dejar para uno lograr a poder estar en el concepto que el Señor quiere que nosotros tengamos delante de Él. Tanto en la forma de conducta, literalmente como espiritual, hay mucho que aprender. Alabado sea el nombre del Señor. Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, es bueno realmente acercarse al Señor con fe. Es bueno acercarse al Señor teniendo fe, pero muchas veces los hechos y los frutos que tenemos nos estancan a que nosotros realmente gocemos de recibir las bendiciones de Dios. La medida de fe que Dios ha dado a cada uno determina su valor, su estatura y su función en la vida. Nuestro valor no lo determina lo que hemos conseguido de este mundo, ni los títulos, ni el dinero, ni las posiciones, ni poder. La fe
Alabado sea su nombre. Es en la gracia del Señor. Alabado sea su nombre. Esto es lo que realmente nosotros recibimos. Esto es lo que nosotros somos. Somos realmente un cuerpo de misericordia. Somos un cuerpo que realmente nosotros estamos aún en pie, porque el Señor así lo quiere, así lo ha decidido. Imagínense tantas cosas que estamos pasando, tantas situaciones difíciles, no porque seamos mejor que los demás, no porque seamos mejor de aquellos que están ahorita quizás agonizando en los hospitales o los que ya se fueron, sino que es por la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirles en Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Cuando hay un corazón sincero, qué lindo se siente hacer algo. Cuando hay un corazón perverso, Dios lo conoce, y por muy bonito que cante o por muy bonito que Dios lo use, hay algo ahí que no está bien, porque no es lo bonito que cantemos o como Dios nos use en la predicación, es lo que Dios hace en nosotros. Solo somos instrumentos que deseamos renovarnos conforme la justicia y la santidad y la verdad de Dios. El viejo programa que había, el viejo hombre que había en nosotros fue dañado desde el principio por medio del pecado. Ahora nosotros debemos de deshacernos de la práctica del pecado para que nosotros podamos llegar a tener el concepto que Dios quiere en nuestras vidas. Esa pasada manera de vivir, controlado por el viejo hombre, vaciado por el pecado, alabado sea su nombre, por los deseos engañosos y por una mente vana. Debemos hacer tres cosas para que la nueva forma que Dios quiere en nuestra vida pueda hacer efectos. Una es ser manso, otra es ser humilde, la tercera es ser sinceros. Alabados sea el nombre del Señor. Despojaos del viejo hombre. El viejo hombre es la antigua forma de vivir que nosotros teníamos. Realmente es la destrucción que llegó a tener el hombre desde el principio por la desobediencia de Adán, pero que por la misericordia de Dios en su manifestación vino a restaurarla. Y no solamente vino a restaurarla, sino que realmente el Señor la ha hecho nueva, porque dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas las ha hecho nuevas. Tú y yo ya no pertenecemos a esa vida. Tú y yo ya no pertenecemos a ese hombre viejo, a esa manera de actuar de la manera que lo hacíamos antes. Nosotros ya somos renovados en el espíritu de nuestra mente. No se trata simplemente de sustituir pensamientos negativos por pensamientos positivos. No. No es cuestión de aceptar una nueva filosofía, conjunto de creencias, una religión. Es mucho más profundo el cambio que ha de producirse en nuestra naturaleza espiritual. Realmente renovaos, dice la palabra del Señor, en el espíritu de nuestra mente. Muchas personas no tienen éxito en controlar su mente, porque se dejan llevar de cualquier pensamiento mormoso y dardo del diablo que le tira a su mente. Cuando usted aún se deja de llevar, usted no tiene control y no está dejando que su mente se renueve por el poder del Señor. Alabado sea su nombre. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la clave. Ya no vive usted si está en el camino del Señor. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en nosotros? Aquí dice, ya no vivo yo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es lo que el apóstol decía. Mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en nosotros, nuestra conducta, nuestro concepto debe ser conforme a la palabra de Dios.
debe de ser como una nueva forma de hablar, de pensar, de decidir, de actuar, de conducirse en la vida. Alabado sea el nombre del Señor, para que el Espíritu del Señor more en nuestras vidas. Paz de Cristo, hermanos, a todos, y espero que el Señor haya hablado.